Bueno, quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Jueces. Hoy vamos a leer el capítulo 3, el verso 31. Jueces capítulo 3, verso 31. Y vamos a titular el mensaje: Dios usa lo que está cerca. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un pasaje larguísimo. No es cierto. Dice así: Después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Entonces la historia que el día de hoy vamos a analizar, que vamos a recordar, es la historia de una persona llamada Samgar. Esta historia pareciera muy sencilla, pero es una historia que nos enseña muchísimo acerca de la vida cristiana. Este libro, como recordamos, lo escribe Samuel y se lo escribe al pueblo de Israel. Trata de narrarles la historia para recordarle al pueblo de por qué han vivido en muchas ocasiones por largos periodos tristes, abrumados, derrotados, vidas que, piensen ustedes, ¿creen que Dios quería que ellos vivieran así? Si leemos el libro de Jueces, que recordamos cuál es la frase célebre: cada quien hacía lo que creía que era mejor, lo que bien le parecía. Cada quien vivía como se le ocurría. ¿Qué significa eso? Pues de acuerdo a sus pensamientos, a sus emociones, a lo que ellos percibían, entendían, cómo era su forma de interpretar la vida y cómo le fue a la nación entera. Fue una historia obscura, fue uno de los periodos más oscuros dentro de la historia de Israel. Entonces, ¿por qué creo que es importante o qué aplicación podría tener para nosotros? Definitivamente podemos compararnos a este pueblo porque el día de hoy la mayoría de nosotros vivimos de esta forma. Nos gana las emociones. Si estoy de buenas, híjole, soy maravilloso, me porto bien. Pero si hoy estoy de malas y alguien me hizo enojar, que se quiten todos porque yo voy a pisar a quien sea. Pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en la calle, lo vivimos, somos parte de esto. Y eso demuestra que vivimos como el pueblo, como nos sentimos o como pensamos, ¿no? Como creemos que es mejor. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el significado de la historia, pero también el significado espiritual. El tema es muy claro. Dios levantó a un hombre llamado Samgar para traer libertad, así lo dice, traer libertad para salvar a su pueblo. ¿De quién? De unos malvados llamados filisteos. ¿Cuál era el plan de Dios? Dios saca al pueblo de Israel, ya entraron en la tierra de Canaán, ya viven en la tierra de Canaán. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Ya están en Canaán, sean felices, disfruten la vida, pásenla bien. ¿Sería eso solamente? ¿Cuál era el plan de Dios en este tiempo histórico? Que no ha dejado de ser, pero que es muy claro. Recuerden ustedes, todos los pueblos de alrededor, todos los pueblos tenían reyes. Israel, ¿cómo se consideraba a sí mismo? Bueno, se decían el pueblo de Dios, pero estamos hablando, todos tenían reyes.
ellos cómo se consideraban respecto a eso. Ellos no tenían rey. ¿Se acuerdan que van y le dicen a Samuel, es que nosotros no tenemos rey? Todos tienen rey. ¿Y por qué nosotros no tenemos rey? ¿Qué no tenían rey? ¿Quién era su rey? Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim. Dios, la Trinidad. El día de hoy, el día de hoy, ¿cómo se siente la iglesia? ¿Verdaderamente tenemos por rey a Dios? Creo que es obvia la respuesta. Cada quien hace y vive así. Es triste, es un desorden, no hay unidad, ¿no? Nos vemos el domingo y pásenla bien, nadie habla con nadie. Tristemente no hay esa búsqueda de unidad, de respeto. Lo observamos, es una realidad. Y muchas veces lo hemos visto, ¿no? Cuando dices tú, ¿cuántas amistades tengo? Bueno, más o menos tantos. Bueno, pero así de veras. Y así, ¿no? Y sin ponernos exigentes. Dice la Biblia, el que quiera tener amigos, ¿cómo debe de portarse? Amigo. Y nos portamos amigos con los demás. Hay muchas cosas que vamos a aprender de este libro y que hoy podemos ver, que reflejan o que nos abren el entendimiento. Porque a veces nosotros pensamos que hemos hecho todo. Dios, pero es que yo oro. Señor, pero yo leo la Biblia. Oye, Señor, yo doy mi ofrenda. Oye, Señor, pues es que yo no le hago daño a nadie. Oye, y así, ¿no? Como un checklist, decimos, Señor, a ver, ¿en qué? Dime tú en qué te he fallado. ¿Por qué entonces no me bendices? ¿Por qué entonces tengo problemas? ¿Por qué entonces tengo tantos enemigos? ¿Por qué? ¿No? Y así como decir, no lo decimos y tal vez es muy inconsciente, pero casi le estamos diciendo a Dios, me estás fallando. O sea, no cuadra esto porque, mira, estoy bien. ¿Y dónde está lo que tú dices? Porque yo no sé si lo han hecho. No solamente es una persona que se aleja de Dios. Muchas personas en la Biblia, muchos hemos pensado, bueno, Dios, ¿dónde está lo que dices? Si tú no lo has hecho, mira, que Dios te bendiga, qué bueno. Pero muchos nos hemos quejado contra Dios. Y así, pero Señor, yo he hecho, yo esto. Y sigue el siguiente, y ahorita voy a ir mencionando un poco más de esto. El pueblo de Israel se sentía sin rey. ¿Dónde estaba entonces su relación con Dios? Dios los salvó ¿para qué? Sí, para ser su pueblo. Pero significaba que al ser su pueblo, Dios era su padre, ¿sí? Pero Dios también era su rey. Y el rey manda. Y el súbdito obedece. Si el rey manda y el súbdito no obedecía, ¿qué pasa? Pues había consecuencias. Humanamente era traición y te mataban. Y hasta tu familia. Dios no es así. Dios no te mata o no mató a su pueblo, sino que fue misericordioso. Estamos hablando en un contexto de ley y estamos el día de hoy hablando de un nuevo pacto. O sea, Dios es verdad que no nos ha quitado la vida, pero cómo fue el pueblo con Dios? ¿Lo honraba? ¿Lo obedecía? No tendrás dioses ajenos delante de mis... ¿Y qué hacían ellos? No, bueno, pero es que el Dios de los cananeos. No, pero es que, mira, bueno, yo no adoro a su Dios, pero qué fiesta se avienta. Señor, es que, pues, o sea, yo no lo adoro. O sea, sí voy a la fiesta, pero no los adoro. ¿Están participando o no? Y se contaminaron. ¿Qué es lo cómo era la vida para que entendamos? Dios los sacó, Dios los lleva
para reinar entre ellos, ¿cuál era el propósito de reinar de Dios? ¿Ser un rey que manda y que aquí quiero que hagas esto y esto y esto? ¿Cuál era el propósito? A través de ese pueblo vendría ¿quién? Jesús. O sea, Dios escoge a un pueblo que Él dice, no eras pueblo, no eras fuerte, y de un hombre que traje de tierras lejanas para habitar aquí, para que a través de su descendencia yo pudiera salvar a la humanidad. Ese era el propósito. Y Dios por eso quería reinar y por eso les dio la ley. Si vamos viendo y dices tú, wow, no ha cambiado el orden de Dios a la fecha. Hoy tenemos más gracia todavía. Entonces, ¿cómo era la actitud del pueblo de ellos? Para que podamos contextualizar y podamos decir, ok, entonces voy entendiendo. Vean ahí mismo en Jueces, en el capítulo 5, el verso 6 solamente. Fíjense, en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Yael, entendemos que Samgar y Yael fueron contemporáneos, ¿sí? Ya situamos históricamente a Samgar. Dice, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. ¿Cuál era la actitud y la conducta del pueblo de Israel? ¿Cómo vivían? En una forma sencilla de entender, ¿no? Alejados, lejos, lejos de la vida que ellos deberían de vivir. ¿Cuál era la vida que debían de vivir? Una vida de interacción, de relación con Dios. ¿Dónde, ustedes observen, dónde se menciona en estos pasajes que Israel buscaba a Dios? ¿Se dan cuenta? No hay. Dice, el pueblo ya no estaba en las aldeas, el pueblo, dice, estaba por los caminos torcidos o los caminos peligrosos, el pueblo evitaba las rutas principales. En la 60 dice que los hombres habían huido. ¿Sabían que Samgar, y ahí lo dice, en el capítulo 4, en el capítulo 5, dicen que era hijo de Anat? Si leemos los primeros pasajes, el capítulo 1 de Jueces, Anat era una región cerca de Galilea. Anat era básicamente de trasfondo no judío, no hebreo, hebreo es la mejor palabra, o israelita, sino de los cananeos. Dios tuvo que llamar y levantar a un hombre cananeo temeroso de él, porque no había un israelita dispuesto. ¿Dónde estaban? Lejos de las aldeas, por los caminos torcidos, había un alejamiento de Dios. Pensemos en eso, que Dios tuvo que llamar a alguien dispuesto, que no era reconocido, que no tenía una genealogía, un renombre, un gran guerrero, tuvo que levantar a un hombre para salvar a su pueblo. Dios, ¿cómo se muestra? Misericordioso. Buenos días. Dios se muestra bueno, Dios se muestra de gracia ante un pueblo que se ha alejado de él. Entonces, ¿qué podemos saber de los filisteos? ¿Por qué es importante este pueblo? Miren, si leemos Deuteronomio el capítulo 2, se habla del origen de los filisteos. Los filisteos no eran propiamente cananeos, vienen de una isla llamada Creta, de una región de Caftor, así se llamaba.
y vienen a invadir tanto Egipto como Canaán, pero pues los egipcios tenían armas y fue difícil. Entonces, ¿qué hacen? Invaden lo que hoy se conoce como... ¿eh? Sí, pero la franja de Gaza. Los filisteos son los que invaden la franja de Gaza. ¿Y hoy cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Palestinos. Son personas que llegaron a invadir. Todo esto nos va a dar el trasfondo y el entendimiento de por qué hay esta guerra tan sangrienta y tan clara, tan constante entre los filisteos e Israel. En Jeremías 47, Dios promete que nunca va a ganar los filisteos a Israel. Ahora, si leemos Génesis capítulo 20, donde comienza la primera aparición y el primer encuentro entre Abraham, el amigo de Dios, y un filisteo, ¿se acuerdan? Se le llamaba la región de Gerar. ¿Y cómo se llamaba el rey filisteo? Vamos a Génesis 20. Abimelech. Pero vamos al, nada más para que. Quiero que no lo vamos a leer completo. Capítulo 20, todo el capítulo 20 habla de Abraham con Abimelech. Abraham llega, está entrando en Canaán, empieza a conocer la tierra de Canaán, ya está Abimelech ahí habitando. ¿Y qué es lo primero que hace Abimelech con Abraham? Abraham llega en esa tierra y si ustedes recuerdan, Abimelech ve a su esposa y ¿qué hace? Se la quita. Abraham dijo, es mi hermana, y ella dijo, es mi hermana. O sea, no hay disculpa para la actitud de Sara y de Abraham, está bien. Está muy mal lo que hicieron. Pero ¿cuál fue la actitud de Abimelech, de los filisteos? Fue quitar, despojar, robar. Después, Abraham abre pozos. ¿Y qué hacían Abimelech y sus siervos? ¿Qué hacían los filisteos? Iban y le quitaban. ¿Cómo empiezas a ver esa actitud de los filisteos? ¿Qué representa? ¿Cuál es esa actitud? Robo, codicia, envidia, ¿sí? Violencia, abuso. ¿Se dan cuenta? Esto era lo que hacían los filisteos. Aparece el hijo de Abraham, Isaac, y la misma historia. Ve a Abimelech, ese era como el título del rey, no es que fuera el mismo, no necesariamente era el mismo. Y ve a Rebeca y ¿qué hace? Y quería quitársela hasta que vio, dice, es que, espérate. Ella no es tu hermana, porque dijeron lo mismo, ¿no? Los mismos pecados de Abraham los repetía Isaac. Abre pozos Isaac, ¿y qué pasó? Se los quitaron. Y solamente estuvieron en paz hasta que dijeron, fueron primero con Abraham y después fueron con Isaac. Dios está contigo. Dios te ha bendecido. Dice la Biblia que Isaac recibió 100 veces lo que él había sembrado. O sea, la capacidad económica, la capacidad de Isaac se volvió increíble, era más fuerte que el pueblo de Abimelech. Y entonces van y le dicen, mira, Dios está contigo y ahora júranos que no nos vas a hacer daño. Porque nosotros, y léanlo, la historia es bien interesante, porque nosotros nunca te hemos hecho daño, siempre te hemos ayudado, te hemos tratado bien, has vivido entre nosotros en paz. Ahora, más adelante, ¿dónde encontramos a los filisteos? Los gigantes, ¿no? Con Sansón. ¿Qué hacían siempre los filisteos? Iban y querían, o le robaban las mujeres, le robaban el ganado, las cosechas al pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel ante los filisteos? Siempre estaba escondiéndose en las cuevas, amedrentado, huyendo, porque los filisteos eran
abusivos, ladrones, codiciosos. ¿A qué grado llegaron los filisteos? Los filisteos tenían su dios, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Dagón. Pero ¿a dónde llegó su locura de querer todo lo que tenía Israel? O sea, lo que tenía Israel era lo que querían los filisteos. Se roban el arca, ¿se acuerdan? ¿Y cómo les fue? Mejor la regresaron, ¿no? Se llenaron de ratas, ¿se acuerdan? De tumores y tantas cosas. Bueno, ¿qué puede representar en nuestras vidas los filisteos? Pensemos. No digan, sí, mi vecino que siempre está molestando. No. ¿Qué representan los filisteos? Recordamos, Amalek representaba la carne o representa la carne. Los moabitas representan, ¿qué? La lujuria, el placer. ¿Qué representan los filisteos? Observa la vida, observa mucho la condición de los cristianos. ¿Qué hay entre nosotros? ¿Hay paz? ¿Hay armonía? ¿No hay constantemente encontronazos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos así claramente? Nos encontramos claramente. Y sobre todo los más espirituales. Y ahora sí que no es broma, ¿eh? De veras. ¿Qué es lo que más hay? ¿No hay envidia? ¿No es lucha de poderes? Llegas a una reunión de pastores, a una alianza de pastores. No hay. Hermano, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Es la primera pregunta. ¿Cuántas personas tienes en tu iglesia? Siempre está buscando la gente que competir. ¿Por qué? ¿Por qué la mayor parte de las personas en Cristo? Esto es muy triste. En Cristo tenemos una vida y una cara de insatisfacción. ¿Por qué tenemos tanta frustración entre nosotros? ¿Qué no Jesucristo debería ser lo que Dios quiso ser para Israel? Todo. Te voy a dar un ejemplo bien doloroso estas últimas temporadas. ¿Han leído cuando Judas traiciona al Señor Jesús? Fíjense en algo. El Señor Jesús da su sermón y dice, me van a entregar en Jerusalén. Inmediatamente, esto aparece en Lucas, inmediatamente el Señor Jesús va a la casa de Simón, el que había sido leproso. Y llega una mujer y ¿qué hace? ¿Se acuerdan del perfume, el vaso de alabastro, lo unge? ¿Y cómo se pusieron los más espirituales? Los apóstoles. ¿Cómo se pusieron? ¡Qué desperdicio esta mujer! ¿Qué le pasa? No sé qué. Se le hubiéramos dado a los pobres. ¿Y qué les dijo Jesús? Esta mujer me ha preparado para la sepultura. Y el verso siguiente dice, Judas se fue a buscar a los sacerdotes, al Sanedrín, para negociar la traición. ¿Qué pensó Judas? Oye el anuncio en el templo, ve que la mujer lo unge, se pone mal, Jesús lo calma, lo pone en alto y Jesús dice, me van a matar. O sea, lo que sigue es que me mate. Para Judas, ¿cuál fue su pensamiento? Perdí el tiempo. Perdí mi tiempo. ¿Qué hice con este cuate? Muchos milagros, pero Judas, ¿cómo estaba en su corazón? Para Judas, ¿Jesús era suficiente? Y estamos hablando de uno de los 12. Sí era el hijo de perdición, sí Judas nunca creyó completamente en Jesús, sí es cierto, todo esto es verdad. Pero, ¿estaba entre los 12 o no? Pedro
Para Pedro, Jesús fue suficiente. No acabó negándolo, no acabó yéndose a, ya perdí, ya negué al Señor, pues hay que darle, vamos a pescar otra vez. ¿No se regresó a su vida? Esto es grave. La Biblia no nos dice qué malos hombres aquellos. Nos enseña que esto está en el corazón de todos. Por causa del pecado, esto está en el corazón de todos. Si tienen que meditar, yo no voy a convencer, no quiero decirte, mira, estás, no, ojalá y todos estuvieran bien. Pero cuando leí esto dije, Dios, por qué tanta gente sufre ataques de ansiedad? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué tanta enojo? ¿Por qué tanta amargura en la humanidad? Pero bueno, la humanidad no tiene a Cristo. Entre nosotros. Amamos a Jesús. Verdaderamente amamos a Jesús. Mira, cuando ves y lees la Biblia de esa manera, dices, en la torre, Señor. No te puedes hacer a un lado. Así como el pueblo de Israel no creía, se alejó de Dios, la iglesia se ha alejado de Dios. Nos hemos apartado de Dios. Cristo no es lo que más vale para nosotros. Hace poco también oí a una persona que decía, es que hacía mucho frío y pues había lluvia y nada más habíamos 5 y teníamos que salir a evangelizar y la verdad quería yo suspender y tú dices, pues sí, lluvia, frío, ¿qué hubiera hecho la mayoría? Pues no es de Dios, ¿no? ¿Qué tal si se me enferma la gente y entonces al rato cargo con la culpa de que se me enfermaron y si alguien tiene problemas? ¿Qué hubieras hecho? Pero esas personas salieron y compartieron y evangelizaron y encontraron una persona que se iba a suicidar. Y Dios los usó. Y Dios rescató a esa persona que estaba a punto de quitarse la vida, que era su última visita por el centro de la ciudad para ver todo y terminar con su vida. Y Dios usó a esas 5 personas con el frío, con la lluvia, tocando con lluvia, ¿no? Yo decía, pues Dios no hubiera sacado la guitarra, porque a lo mejor se echa a perder. Pero sacó su guitarra y cantó y compartieron, hicieron lo que hacemos, aunque pensaron que no valía la pena. Pero hoy, ¿por qué no se hace lo que debiéramos hacer? Hoy, ¿por qué vivimos tan parecidos, tan alejados de Dios? La respuesta es que no amamos a Dios. No amamos a Jesús. No quiere decir que no sientes nada, no. Pero el amor que verdaderamente debiera haber en nuestro corazón, ¿cuál es el parámetro? Tú mismo. Si tú estás bien, si todo funciona, si tú caminas, si tú estás viviendo consciente, constante de la presencia de Cristo, si tu vida emocionalmente ya no te gobierna la emoción, tus pensamientos, si puedes tener dominio propio, si ves el fruto del Espíritu constante, si estás ganando almas, no, si estás trabajando, negociando la mina, si estás haciendo, mira, sigue adelante, ¿no? Decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sigue adelante, vas bien y que Dios te bendiga, gracias a Dios. Pero si esto no es tu constante, hoy puedes entender cuál es la razón. Que tú a lo mejor pensabas, el Señor y yo nos llevamos de a cuartos, ¿no? Como mucha gente dice. Pero al ver los resultados, al ver cómo el egoísmo te vence, ¿a quién no le vence el egoísmo? ¿Por qué se compara uno con los demás? Señor, pero ¿por qué no me bendices si yo también leo? Y yo también oro, y yo también esto, y ya, es más, yo salgo y hago esto, y yo hago lo otro. Y a él sí, o a ella sí, y a mí no. ¿No pasa eso? ¿No lo has oído? ¿No se lo has dicho a alguien? Yo sí.
Muchas veces lo hice. Muchas veces lo hice. Cuando leí esto dije, Dios santo, perdona. ¿Te comparas con alguien? ¿Para qué? Porque tu orgullo es tan grande que necesitas demostrarte que sí eres mejor y superior. Y casi le estás diciendo a Dios, ¿no te das cuenta? O sea, ¿no estás viendo? Pensemos qué actitud tiene nuestro corazón. Y por eso es que vive uno oprimido. Por eso es que uno vive frustrado. Por eso es que uno vive con miedo. Claro, si tú crees que no funciona, no sirve leer la Biblia, orar, buscar la presencia de Dios como lo prioritario, ¿ya que te puede satisfacer? El dinero, mira, el dinero te satisface mientras estás gastando un ratito, pero después ya el dinero no es satisfacción. Entonces necesitas viajar, necesitas comprar, necesitas reconocimiento, siempre vas a estar necesitando porque tu alma, tu mente no necesita de otras cosas. ¿De quién necesita? De Jesús. Y mientras Jesús no sea el centro de nuestra vida, vamos a buscar ídolos. Y ahí está la realidad de las derrotas en nuestra vida. ¿Contra quién es la batalla grande? ¿El diablo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Permanece firme y el diablo va a huir. Tú mantente firme ¿en dónde? En tu posición en Cristo, en tu comunión, en esa búsqueda de la presencia, estar en la presencia de Dios. ¿Ya oraste? ¿Ya leíste? Ahora mira, guarda silencio. Porque en el Salmo, ¿qué dice? Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré. ¿Qué anhelaba David? Estar en la casa de Dios todos los días, ¿para qué? Para hablarle, para presumirle, para exigirle, ¿para qué? Para contemplar. ¿Te acuerdan las disciplinas espirituales que alguna vez hemos hablado? Y una, ¿cuál es? Contemplar a Cristo. Para contemplar la hermosura. Tú, ya sé que la respuesta por default es sí, porque somos salvos. El mundo no, pero nosotros sí, porque somos salvos. Pero tú consideras hermoso el buscar, el considerar, el contemplar a Cristo a través de la Escritura. Mira, primero tendrías que considerar a Cristo. ¿Cuál es, en dónde aparece Cristo en esta historia? Para que lo hagamos gráfico. Samgar es un tipo de Cristo. Cristo vino ¿de dónde? Del cielo. ¿Y cómo lo trató la humanidad al Señor Jesús? ¿Cómo qué? ¿Se acuerdan? Dice el Señor Jesús, es que el dueño de la viña envió a su hijo y ¿qué dijeron los viñadores? Matémoslo al heredero y apropiémonos de todo. ¿Cómo tratamos como humanidad a Jesús? Como un extranjero. ¿Se acuerdan? No hubo lugar para él en el mesón. No hay lugar para Jesús en el mundo. Hoy vivimos en un lugar y el mundo que busca sacar el nombre de Jesús. Es innombrable en la sociedad el nombre de Jesús. Pueden adorar al diablo, pueden adorar lo que sea, la muerte, un mes dedicado a la muerte, por lo menos en noviembre vimos, pero a Jesús un día no se le adora en este país. Sí vemos cómo se parece y cómo se revela Jesús tipológicamente a través de este hombre. Ahora, Samgar, dijimos, no era reconocido, un gran guerrero, ¿no? Jesús, ¿qué dice Isaías 53? Despreciado y desechado entre los hombres. No había hermosura en su rostro. O sea, Jesús a nadie se le hacía atractivo.
Llamó la atención por las obras que hizo y por el poder con el que hablaba. Pero la gente, ¿qué decía de Jesús? ¿No es este el carpintero? ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia nos enseña. Jesús vino a establecer el reino de Dios. ¿En dónde? Comienza en el corazón de las personas. Va a haber una consumación en todo el universo, incluyendo a la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, sí. Para que Jesús lograra establecer el reino en el corazón de las personas, ¿qué tuvo que haber? Shamgar usó una herramienta de trabajo, no era un arma, una herramienta de trabajo, que contenía dos elementos. ¿Cuáles eran? Madera y hierro. La madera representa ¿qué? La humanidad de Cristo. Y el hierro tiene muchas representaciones. En el Salmos 2, en el Salmo 110, habla de la disciplina, del gobierno, del dominio, pero también en Daniel habla de castigo, de juicio, de severidad. Jesús tuvo que morir y experimentar el juicio y la severidad de Dios para que el reino de Dios pudiera ser establecido en el corazón de las personas. Hay una frase que dice la gente, en el corazón no se manda, y tú sabes que cuando una persona, un joven, una jovencita se enamora, lo perdimos, ¿sí o no? Bueno, los papás casi lo pueden poner detrás de una reja y se va a escapar. O sea, lo sabemos. Lo hemos visto, pero es que hija, no te mira, entiendo. ¿Y qué pasa? Parece que es lo contrario. Pero Dios dice, pero lo hemos visto. ¿Qué otro aspecto de Shamgar representa a Jesús? ¿Se acuerdan que dice, esta es la ilustración? Ese instrumento tenía una parte puntiaguda que servía para corregir, para guiar, para enseñar a los bueyes que trabajaban la tierra, y la otra parte de la guijada tenía como una palita que servía para limpiar. Entonces, vemos que ese instrumento tenía dos usos. El primero era para guiar y corregir, y el segundo para limpiar. Dice Hebreos que el Señor Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cómo aprendió Jesús obediencia, dice Hebreos? ¿Se acuerdan? Con sufrimiento, disciplina, y fue ejemplo para nosotros de que Dios muchas veces para corregir tiene que usar ¿qué? Dos cosas. Su palabra nos limpia, Juan 17:17, purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la otra es para corregir. Pero Jesús mismo es el Logos vivo. No es que tú leas la Biblia y la Biblia como libro va a ser algo. Es Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú encuentras, como estamos haciendo, encuentras a Cristo en cada porción, cuando entiendes el Evangelio a través de cada porción, ves la obra de Jesús, estamos viendo la obra de Jesús, entonces tu vida es transformada porque ves a Jesús, el carácter de Jesús. Y dice Corintios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que cuando vemos a Cristo, dice, hoy lo vemos como por un espejo, pero entonces lo veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. En la medida que tú ves, dice Santiago, es que a veces leemos la Biblia y nos damos la vuelta y se nos olvida. Es como el hombre que se ve en un espejo y después se da la vuelta, se va y se olvida de cómo es. Cuando vemos a Cristo a través de la Biblia es cuando somos transformados. Es cuando somos santificados, es cuando nuestro corazón es transformado, porque nadie puede gobernar su corazón. En el corazón no se manda, es morirte, ir en contra de tu corazón es morirte, es imposible. Por eso el milagro de la regeneración
que habla la Biblia, quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Solo Jesús lo pudo lograr. El reino de Dios es eso, quitar el corazón de carne, un corazón codicioso, envidioso, egoísta, presumido, que quiere lo de los otros, que quiere ser el primero. Señor, mira qué bueno que tanta gente te conozca, pero primero yo. Quitar ese corazón solo se logra cuando Cristo murió en la cruz y resucitó. Y Él hace posible el cambio de corazón y que podamos vencer a esos filisteos. ¿Cómo se vencen esas emociones? ¿Cómo se vence ese corazón egoísta y envidioso, murmurador, que se queja, que se frustra, que no tiene satisfacción? ¿Cómo se vence? Cuando ves a Cristo a través de la palabra, en la medida que tú conoces a Jesús, en la medida que eres disciplinado, corregido por el Señor Jesús. Y recuerden esta historia. Dice la Biblia, Pablo dice, es que iba caminando, respirando amenazas, Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26. Y en eso vi un resplandor. Y oí una voz del cielo que decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Un animal que tira una patada contra el aguijón, ¿qué pasa? Se lastima a sí mismo. El Señor Jesús le dice, mira, te estás lastimando a ti mismo. Pablo conocía, había oído el testimonio de Esteban. Pablo conocía el testimonio de la gente, cómo Jesús cambiaba vidas, cómo Jesús había cambiado un pescador como Pedro, cómo Jesús había transformado a tantas personas, leprosos, cuántas personas habían sido encarceladas, cuántos habían muerto. Dice la Biblia, y Pablo todavía consentía en que mataban a Esteban. ¿Qué estaba pasando? El testimonio de Cristo ya lo conocía Pablo y seguía aferrado a perseguir a Jesús. Cuando se le aparece Jesús, ¿qué dice? Ay, ¿qué quieres que haga? Ese es lo que tenemos que, a ese punto nos quiere llevar el Señor. Que hoy puedas decir, Señor, creo que yo necesito ese cambio de corazón. Creo que me parezco a Pablo, bien religioso, tal vez con un cristianismo que me ha alcanzado para ir saliendo, pero no te conozco, pero no te amo como debiera amarte, pero que puedo reconocer que tengo un precio, que me ha alejado, que no eres lo más valioso, que el tiempo que paso no lo disfruto en la Biblia, leo 10 minutos. Hay gente que dice, mira, yo poquito a poquito. Dijo Pablo, le dijo al rey Agripa, ojalá por poco, por mucho, pudiera ser convencido. Si con poco te alcanza, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Disfrutas de verdad? Cristo es tu deleite. La sociedad, el país, las familias, creo que son un parámetro para ver cómo estamos funcionando, por lo menos como iglesia. Tal vez en este momento puedas decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Samgar con un instrumento, un palo con un pedazo de hierro mató a 600. No fue Samgar, ¿quién fue? Es Cristo. Mira, no tienes tú no vas a ir en contra de tu corazón. ¿Quién lo vence? ¿Quién vence a esos filisteos, esos pecados que tanto nos dañan? Ese carácter, para hacerlo más fácil de entender, ¿quién puede vencer el mal carácter que tenemos? Es Jesús. En la medida que Jesús gobierne tu vida, en esa medida tu carácter va a ser vencido. Esta semana alguien dijo, mira, tú haz lo que te toca. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Tan, tan! Mira, no necesitas que te den toda una explicación teológica. Haz lo que te toca. No seas como el mundo. Sé como Jesús.
veamos a Cristo. Tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Tenemos a Cristo habitando en nuestro corazón. Efesios lo dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Si Cristo no habita en el corazón del hombre, entonces el hombre no es salvo. Jesús viene a unirse a nuestro espíritu. Y en el corazón se atesora lo más valioso. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y la única cosa buena que podemos sacar de nuestro corazón, ¿cuál es? Se llama Jesucristo. Que la gente vea a Cristo en tu vida. Que la gente oiga a Cristo cuando habla. Creo que la meta todavía nos queda alta. Hay mucho que hacer y no es para que nos deprimamos, es para animarnos, es para decir, Señor, aquí estoy. Mira, yo no, así, de veras, esto es hermoso. Yo no soy descendiente del rey David. Yo soy como Samgar. Soy un perro traído a la casa. Soy un pordiosero que recogiste de la basura de la calle con una vida destrozada, sin nombre, sin genealogía. No soy importante, no tengo 10 dones, no tengo 10 talentos. No, Señor, yo soy de los de a pie. Yo soy de los que andan todavía sin zapatos. Pero aquí estoy, Señor. Úsame. ¿Y qué crees que va a hacer Jesús? ¿Qué quiere hacer Jesús con tu vida? No. Otra vez. Sí, es pregunta. Es usarte. Me quiere usar. Pero yo no soy, no importa. Para el Señor importan los nombres. De detrás de la majada. Cuando, detrás de los borregos. De ahí te hice rey. Le dijo el Señor ¿a quién? A David. David no estaba entre los sacerdotes, David no estaba entre el clero, David no estaba entre la familia importante, David estaba con los borregos, David estaba sucio, era una persona rechazada, nadie creía en David ni su familia. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios, porque sabes, es la oportunidad más grande de que Dios muestre que Él es Dios. No busques renombre, busca a Jesucristo. Que Cristo brille en tu corazón, en tu vida. Tus temores se van a ir. La insatisfacción se va a ir. La envidia, el egoísmo, esas emociones que te traicionan, esas emociones que no puedes gobernar, van a ser gobernadas por el Señor Jesucristo a través de su palabra. Cada día que abres la Biblia, busca a Jesús. Un verso, un personaje. Ni siquiera era el personaje más que se le dedicó más tiempo, más escritos. Samgar, con una guijada de buey, mató a 600 filisteos. Tan, tan. ¿Qué quieres que diga el libro que Dios está escribiendo de tu vida en el cielo? Oh, el gran hombre llamado, quien sea, o que pueda decir, un hombre, una mujer que conoció, que amó a Jesús y que Jesús fue todo en su vida. 600 filisteos con un palo los venció. ¿Por qué? Porque Cristo, porque el Señor usó o actuó a través de ese hombre. Estamos aquí no para vivir en derrota. Jesús no te salvó para vivir desilusionado, triste, frustrado, enojado. ¿Para qué te salvó el Señor Jesús? Para que conozcas su gloria y des a conocer la gloria de Cristo. Para eso nos salvó el Señor. Yo creo que debería de haber alegría en su rostro. Yo creo que debería de haber emoción en el rostro. Miren, que el Señor los convenza.
no son mis palabras, pero este pasaje, de veras, medítalo, te va a cambiar la vida. Los filisteos los vas a vencer. A Amalek lo vas a vencer. Y vienen cosas todavía más poderosas. Porque esta es una pequeña victoria. Hay victorias más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida no va para abajo. Tu vida va para ¿dónde? Para la grandeza de Cristo. Para que veas el poder de Dios. Para que experimentes la grandeza de Jesús. El amor de Cristo. Tus problemas no te van a vencer. Jesús ya los venció. Y el problema más grande eres tú mismo. Tu corazón ya está vencido. El pecado ya lo venció Jesús. Así es de que sal de aquí y cuéntale esta historia a alguien. En tu casa, dile, te voy a contar una historia 5 minutos. Bueno, yo me tardé un poquito más. Te voy a hablar de un hombre llamado Samgar. Cuéntale la historia y cuéntale lo que representa, cómo Jesús se refleja en esa historia. Y dile, ¿no te gustaría tener a este Dios en tu corazón? ¿No te gustaría que este Dios que actuó en la vida de ese hombre actuara en tu vida? ¿No te gustaría ver que vences fácilmente con el poder de Dios en el nombre de Jesús los peores problemas que tienes, tus complejos, tus tristezas, todo lo que te pueda estar hoy atacando? ¿Qué crees que responda la persona? Yo creo que respondería que sí. Ahora yo te pregunto a ti, ¿no te gustaría en este momento decirle, aquí estoy? Porque Jesús está aquí. Esta semana le decía, Señor, yo sé que estás, pero a veces como que necesito sentir, ¿no? Necesito ver una evidencia. Y pasó algo increíble, algo extraordinario, que dije, Dios, gracias. Ayer en la noche le dije, Señor, muchas veces le digo, Señor, visítame. Que el Señor me habla muchas veces en sueños mucho y mira, no sabes lo hermoso que es. O espero que sí. Y si no, pídeselo. Y le dije, visítame, ayúdame, haz algo. Y pasó. Cuando me desperté le dije, Dios, no te veo, pero me oyes. Ahora yo quiero oírte. Y ahora yo quiero, así, no me interesa tener un gran nombre. Me interesa que la gente pueda verte a ti a través de mi vida. Me interesa poder llevar tu gloria. Poder decirle a las personas, puedes vencer tus peores miedos, tus peores demonios a través de la fe en Cristo. Espero que esto haya sucedido el día de hoy en tu vida. Si sucedió, quiero decirte que el Señor Jesús ya te había preparado para esto. Ya conocía tu necesidad y hoy presentó un verso. Así de poderosa es su palabra. Vamos a orar.